que siguen, te juego esto, si gana, te juego el otro, y sigue, plata, plata. El fútbol nuestro es así, por lo menos acá en Argentina, y creo que en la mayoría de Latinoamérica, es muy fanatismo el que hay por el fútbol. Pero bueno, vamos a meternos en nuestro tema. Día miércoles aproximadamente, si no jueves, me llega un mensaje del querido, amado y adorado Padre, que me olvidé de pasarte el tema, a 3 días, con el poco tiempo que tengo, y me dijo claramente, elegí un héroe de la fe y mandale. Y tenía en mente, cuando me dijo eso, el primero que se me vino a la mente, y dije, voy a hablar de este porque me gusta mucho su vida, y es la vida de Noé. Y estuve esos días pensando en algunos ejemplos de la vida de Noé. No tuve mucho tiempo, pero sí pensaba mientras que trabajaba, a veces que estaba ahí concentrado, y pensaba un poco en la vida de Noé, y ver cómo podíamos cerrar este tema de la fe, que venimos hablando hace ya 2 meses, ¿no? Pero bueno, tampoco fueron los 2 meses porque pasaron cosas en el medio, así que, pero más o menos, hace 2 meses que estamos en el tema de la fe, hablando de diferentes temas, diferentes fases, podríamos decir, o facetas de la fe, en la vida cristiana, en el hombre, en nosotros. Y para cerrar un poco el tema, yo estaba pensando en Noé, y veía cómo su fe había hecho el arca, ¿no? Escuchando la voz de Dios, obedeciendo a la voz de Dios, y por fe, a pesar de lo que habrá sido, comentarios y personas que nunca habían visto una lluvia, y él diciendo que iba a llover, y allí estaba Noé. Pero cuando agarro mi Biblia para preparar el mensaje, y leyendo algo de la vida de Noé, Dios cambió mi personaje y me puso otro más lindo, o más lindo que me pareció ahora en este momento. Y es la vida de Moisés. Así que hoy vamos a ver un poquito de la vida de Moisés, que está allí en el libro de Hebreos como uno de los llamados por nosotros, en realidad, héroes de la fe, ¿sí? Por tradición que uno le habrá puesto, y bueno, ya todos ahí en el capítulo 11 de Hebreos, le llamamos, los que aparecen ahí, le llamamos los héroes de la fe. Mismo cuando estudiás en el Instituto Bíblico, algunos profesores lo nombran así también, y ya te viene como una tradición de llamarlos héroes de la fe. En realidad en ninguna parte dice que son los héroes de la fe, pero bueno, nosotros los conocemos así porque la palabra héroe nos gusta. Cuando hablamos de héroes, se nos viene a la mente los superhéroes, ¿no? Superhéroes de Marvel, DC, y bueno, no sé si habrá algún otro, porque Marvel y DC como que se robaron a todos los héroes, los tienen ellos solos, y de hecho se hacen sus propios plagios entre ellos. Pero bueno, vemos un héroe y un superhéroe, es algo lindo, ¿no? Una persona que, bueno, comienza... Me gustan los superhéroes que son así medios tontitos cuando no tienen los poderes, ¿no? Que son los que le hacen bullying, que tienen sus abusadores ahí encima, y bueno, después cuando tienen los superpoderes, como que se vengan o hacen justicia con sus propias manos, y todos se quedan admirándolo. Mirá, el que no valía ni 2 pesos, de repente es hábil o tiene mucha fuerza, o bueno... Pero para llegar a los poderes generalmente pasa algo, ¿sí? Ahí tenemos el famoso y conocido Hombre Araña, o Spider-Man, o el sorprendente Hombre Araña. ¿Cuántos Hombre Araña hay desde que yo era chico hasta ahora? Pero millones. Que tiene la picadura de la araña y se convierte en super araña. El Hombre Araña. De repente tiene superpoderes, ¿no? ¿Sí? Creo que una vez vino... Martincito, con que le había picado una araña, tenía una infección en la pierna terrible. Se estás convirtiendo en el Hombre Araña, le decían los chicos, era una pus que le estaba saliendo de ahí, horrible. Bueno, ¿no? Lo único que se convirtió en superhéroe con una picadura de araña es el Hombre Araña, ¿no? Bueno, y así tenemos un montón, al otro que le cae un rayo y se convierte en ¿quién? Flash, muy bien. Ahí vimos un par de series ahí en la pandemia, me acuerdo que estábamos mirando el de la flecha también, que ese no le pasó un superpoder, pero era súper hábil. Había aprendido mucho y bueno. Pero sí pasan cosas en los cómics de superhéroes para llegar a tener esos poderes y poder hacer justicia, o bueno, poder hacer su historia, ¿no? La historia de cada superhéroe. Ahora, nosotros tenemos acá catalogado una serie de personajes. El autor igual dice después que tendría que tener ni todos los libros para poner la cantidad de personas que no entraron en estos héroes de la fe.
Se había armado una discusión ahí en el instituto cuando estábamos estudiando con Andrea acerca, decía, no, pero para mí, hijo, una tiene que estar fulanito en los héroes de la fe o menganito, porque la verdad que fue muy... o sea, el autor escribió lo que le entró ahí, no es que no son héroes de la fe los demás personajes, ¿no? Pero bueno, viendo un poquito esto, aparece acá la vida de Moisés como aparecen otros más, pero vamos a estar estudiando a Moisés. Y yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo llegó Moisés a ser el héroe de la fe? ¿Sí? Así que vamos a ver un poquito cómo convertirse en un héroe de la fe. Hoy vamos a hablar acerca de cómo convertirse en un héroe. Vamos a agarrar de ejemplo a Moisés, porque no tenemos mucho tiempo para estar hablando demasiado. Y vamos a ver solamente algunas cosas puntuales de su vida, a ver si podemos quizás sacar un ejemplo para nuestras vidas de hoy en día. Así que así vamos a leer un poquito, vamos a leer bastante en realidad. Hebreos 11 del 23 al 29 vamos a empezar leyendo para encontrar ahí en el texto de los héroes de la fe lo que dice el autor acerca de este Moisés. Del 23 al 29, capítulo 11 del 23 al 29. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, que se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, ahí sigue hablando un poquito más, ya un poquito tocando algunas cosas que ya pasaron con Moisés, con Josué. Pero bueno, vamos a ver que ahí ya aparece la vida de Moisés, o algunas cosas que hizo en la vida de Moisés, escritas acá por el autor de los Hebreos. Y así que vamos a ver un poquito el comienzo de su vida y vamos a ver algunas reflexiones que podamos sacar con respecto a eso. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora, vamos a ir para Éxodo capítulo 2. Éxodo 2. Tengo la Biblia marcada en Génesis. O sea, no marqué cuando cambié de personaje. Quedó marcada. Pero bueno, cosas que el Señor hace a veces, a último momento. Así que bueno, vamos a ver un poquito. Éxodo 2, del 1 al 10. ¿Ahí estamos? Vamos a ver un poquito lo que fue el nacimiento milagroso de Moisés. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de los hebreas para que te críe este niño.
Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque desde las aguas lo saqué. Así viene al mundo Moisés, y yo pensaba, ¿no? Porque acá lo cuenta tan rápido que uno no se da cuenta quizás de la magnitud de lo que pasaba con ese niño. Imagínate, nació en una familia hebrea. De ahí pasó a la egipcia. De la egipcia vuelve a los hebreos. De los hebreos vuelve a Egipto, o sea, a la vida egipcia, y más adelante vuelve a la vida con los hebreos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más adelante. Yo me imagino ese ida y vuelta de ese niño, adolescente, ya joven, yendo y viniendo de una casa a la otra, podríamos llamarse. Si bien quizás el territorio no era tan amplio, sí eran diferentes culturas. Hoy por hoy sabemos que cada casa es un mundo, cada casa tiene costumbres diferentes, y estamos viviendo dentro del mismo país. Y si yo voy a la casa, no sé, allá de Nimia y Denis, quizás las costumbres de ellos no son las mismas que las nuestras, y si voy a la casa, ni a la casa de mi padre, tienen la misma costumbre que tenemos nosotros en nuestra casa. Cada casa es diferente. Imagínate con culturas tan diferentes como eran las egipcias con las hebreas, con la cultura de los hijos de Israel. No solamente la cultura, me imagino el dialecto, porque también hablaban diferentes idiomas. O sea que ese niño que andaba saltando de casa en casa, no solamente tenía que aprender la cultura, el idioma, también tenía que aprender la comida. Los egipcios no comían igual que los hebreos. Los hebreos no tocaban el cerdo y para los gozos es un dios. Entonces, yo me imagino la vida de ese niño joven, pobrecito, el trauma que habrá tenido. Y estoy hablando de cosas cotidianas y no estoy entrando todavía en la parte de Dios. En la familia hebrea, enseñándole acerca de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y yendo a Egipto y metiéndole toda la cantidad de dioses, enseñándole toda la cantidad de dioses que tenían los egipcios. El matete que habrá tenido en la cabeza ese pobre muchacho, en su niñez y en su juventud, sobre todo lo que tenía que aprender saltando de un lugar al otro, porque dijimos que vino, lo crió, después se lo devolvió, después volvió. Una persona que fue totalmente invadida por distintos tipos de culturas, distintos tipos de religiones, de formas de alimentarse, formas de vestirse. Estamos hablando de mucha diferencia entre hebreos y egipcios. Ahora, yo pensaba en el comienzo, ¿no? Dije, el comienzo quizás no fue el mejor, porque ya de por sí cuando nace Moisés había una ley que decía que tenía que morir. Y yo pensando un poquito en el comienzo de Moisés, y recordad que estamos hablando de cómo llegar a ser un héroe de la fe, no fue el mejor comienzo. Y trayéndolo a nuestros días, si podemos sacar algo práctico, quizás podés mirar para atrás cómo fue el comienzo de tu vida. Yo sé cómo fue el comienzo de mi vida. Quizás tu vida no comenzó de la mejor manera. No naciste quizás en una cuna de oro, no naciste con todos los privilegios, quizás de alguna persona más adinerada. Quizás tuviste que padecer o sufrir tu niñez o tu juventud. Quizás te pasó como a Moisés, que de chiquito te enseñaron una religión. Muchos han venido en este mismo lugar, que han sido bautizados en una iglesia católica cuando eran chicos, sin que nadie le preguntara, y le hicieron tomar una comunión sin que nadie le preguntara, y sos católico, y fuiste católico. No sé cómo es tu contexto. Quizás no fue eso, quizás estuviste metido en otra cosa. Te enseñaron de otra manera, y esas enseñanzas que van llegando a tu mente de distintas maneras forman un concepto erróneo de quién es realmente Dios. Moisés acá, el comienzo de él fue algo quizás complicado, porque tenía que elegir qué iba a creer, o con quién iba a estar su corazón, porque me imagino que le habrán enseñado de todo, no solamente
Jehová, el Dios de Israel. ¿Sí? Porque si vemos, Faraón más adelante en una parte le dice, va Moisés a decirle que Jehová, el Dios de Israel, dice que liberes a mi pueblo. Y Faraón le dice, ¿quién es Jehová, el Dios de Israel, que yo le tengo que obedecer? O sea, ni siquiera tenía la noción de quién era. Estamos hablando que si iba Moisés a contarle a su madrastra que le estaban enseñando de Jehová, la otra, ¿quién es Jehová? O sea, fue muy compleja seguramente su niñez o adolescencia. Ahora, yo no sé cómo fue la tuya, pero vemos que Moisés en un punto llegó a ser el héroe de la fe. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Y llegó a estar catalogado por el autor del libro de los Hebreos como uno de ellos. Pero su comienzo no fue tan fácil. Quiero que mires tu comienzo, cómo fue, cómo viviste tu vida. Y no importa lo que te haya pasado, quizás antes. No perdés la oportunidad de poder ser un gran héroe de fe. Seguimos. Vimos el comienzo un poquito de su vida, de la vida de Moisés. Vamos a ver. En el comienzo de su vida también comienza cometiendo algunos errores, como quizá vos también los cometiste. Fíjate lo que dice el versículo, perdóname, Éxodo 2 del 11 al 15. Éxodo 2 del 11 al 15 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí vemos que en su vida aproximadamente tenía unos 40 años, que sería mi edad. El libro de los Hechos nos dice, en capítulo 7, versículo 22, nos dice que tenía más o menos unos 40 años cuando sucedió este acto, y allí vemos que comete un error. ¿Sí? Ya vemos la decisión que él toma. Si bien fue criado con los egipcios y su apariencia, por lo que nos dice el relato un poquito más adelante, era de un egipcio, ¿sí? Se vestía por lo menos como un egipcio, su corazón estaba con sus hermanos hebreos. En su corazón ya había elegido a quién iba a servir, a quién iba a adorar. Pero bueno, esa confusión quizás lo llevó a tomar la peor decisión para estar o tomar la decisión de seguir a su Dios, al Dios que él había elegido, porque va a ser un acto homicida, ¿no? Mata a una persona, siendo que es algo terrible para un ser humano quitar una vida, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo mismo, no tenía la mejor enseñanza o estaba muy confundido con su enseñanza, así que bueno, él pensó que iba a ser un favor y no fue así para los hermanos hebreos, sino que por el contrario, lo toman como una ofensa, como que era una persona mala. No fue el impacto que quizás Moisés hubiese querido por defender a un hermano hebreo. Ahora bien, un error grave el de Moisés, pero un error al fin. Quizás en tu vida también has cometido varios errores. Yo sé que sí, en la mía. Y los errores a veces nos enseñan, a veces nos dañan, a veces nos confunden, pero los errores a veces también nos enseñan. En este caso Moisés huyó, se fue bien lejos para huir de la presencia de Faraón, para que Faraón no lo mate. Pero tampoco quitó ese error que él haya sido después un héroe de la fe. Por eso te digo, si cometiste errores en tu vida, no dejes que esos errores frustren tu futuro, ¿sí? Seguimos, porque encima noté un montón. Faltan 20 minutos para las 8, bueno, llegamos.
Voy avanzando un poco más. Vamos a ver el llamado de Moisés. ¿Sí? Hasta acá vemos su crianza, algún error que cometió. Habrá cometido más, pero tenemos solamente este anotado. Y vamos a ver el llamado en Éxodo 3, del 1 al 10. A ver si leo todo. Apacentando, 3 del 1 al 10, ahí está. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. No voy a entrar en toda la historia de Moisés porque no vamos a terminar más. Solamente quería agarrar algunos puntos de su vida. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he concebido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, había pasado que murió el Faraón y todo el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por Egipto, y empiezan a orar a Dios y la oración llega a la presencia de Dios y Dios se acuerda de su pueblo. Entonces llama a Moisés, a ese niño confundido que creció, mareado quizás de todas sus enseñanzas diferentes, que había cometido errores ya con 40 años y había huido y estaba viviendo en tierra lejana. A ese Moisés que quizás vamos a ver un poquito más adelante, no era la mejor persona para elegir. A ese Moisés llama a Dios. Me quedé sin agua, Mati, me quedé sin agua. Si canté canciones muy altas, tengo que empezar a ver los días que me toca cantar más tranquilo. Me quedo sin voz. Bueno, allá va Dios llamando a Moisés porque no es lo que vos sos, sino que es lo que Dios quiere en vos, lo que vos quiere de vos. ¿Sí? Y allá fue a llamar a, quizás no era la mejor persona, y me imagino que había miles y millones de personas mejores que Moisés para ser llamadas, para ser el que saque al pueblo de Israel de Egipto, pero Dios lo elige a él y lo llama directamente a él. Cada uno sabe cuándo te llamó Dios. Cuando esa persona se acercó a vos y te habló acerca de tu condición de pecador, condición de pecadora, que necesitabas de salvación, y te nombró ese nombre maravilloso que es el nombre de Jesús. Y te dijo que Él era el único que podía quitar tu pecado de tu corazón. Cada uno sabe ese momento en donde Dios te llama para salvación. Y te llama para que le sirvas, para que le alabes, para que prediques de Él. Cada uno sabe. Y si te pregunto, quizás no fuiste la mejor persona o no hiciste ningún mérito para que Dios te llamara, pero Dios te llamó y te sacó de ese lugar donde estabas, te sacó de esa condenación eterna y te dio una oportunidad nueva. Ahí estaba Moisés, siendo llamado por Dios,
siendo llamado para un propósito específico, pero arranca Moisés y tiene sus propias dudas. ¿Sí? Vamos a leer algunas cuestiones que empieza a poner Moisés. Y vamos a leer, a ver, rapidísimo, Ailén, Éxodo 3, 11 y después el 13. Versículo 3, 3. 3, 11 y después el 3, 13. Poneme el 3, 11, dice, ahí va, después de que Dios lo llama, le responde, dice Moisés, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Está lo que le decía. Hay un montón mejores que yo, vas a buscarme a mí. ¿Qué soy yo? Poneme el 13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Empiezan sus preguntas, ¿no? Poneme el 4, 4.1. 4.1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Mentira. ¿Quién te cree que son? Poneme el versículo 4.10, el 10. 4.10. Y prepárate el 4.13 después. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ya había metido excusas y ahora dice que no sabía hablar, no hablaba bien. Ni antes ni de que tú hablas con tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No sabía qué excusa más meter, entonces termina acá diciéndole, el 13, y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Yo no soy, mandá a otro. Y así empiezan las dudas, ¿no? Moisés, yo no soy la persona indicada. Hay mejores. ¿Por qué me llamaste a mí? Si yo no maté a un egipcio, me huí, mis hermanos no me quieren, no me creen, ¿por qué a mí? Y si yo te pregunto en tu vida, después que Dios te llamó, después de Dios que te salvó por medio de Cristo, si yo te pregunto, ¿tuviste dudas en tu fe? ¿Dudaste si habías tomado la decisión correcta en algún momento en tu vida? Yo te digo que dudé más de una vez. ¿Sabes que las dudas a veces no son malas? Porque una duda te lleva a la oración y la oración te lleva a una respuesta. Y la respuesta siempre es hermosa. Siempre puede haber dudas en tu vida. Siempre puede haber dudas de lo que quiere Dios de vos. Y muchas veces quizás hasta hay un silencio, porque no escuchás la voz de Dios. Pero en oración Dios te va a dar la respuesta a su tiempo y vas a ver que fue la mejor decisión que tomaste el haberle entregado tu vida a Dios. El haberte dicho que sí a Jesús y recibirle en tu corazón. Ahí está Moisés. Lo vemos en el libro de los Hebreos como uno de los héroes de la fe, ¿sí? Pero no fue tan fácil llegar a ese punto, ¿no? Tuvo que pasar por diferentes etapas de su vida para llegar a ser uno de los héroes que nosotros tenemos visto. Seguimos. Después de haber dudado y que el Señor por medio de su palabra, ¿sí? Porque le empieza a decir, yo estaré contigo, le hace pruebas y señales con la vara que se convertía ahí en la culebra y agarraba y se ponía de vuelta en vara, y todas esas señales que él le mostró Dios. ¿Sabes lo que logró por medio de su palabra? Romper todas esas dudas y esos miedos que tenía Moisés. Y una vez que fue llamado Moisés, una vez que el Señor por medio de su palabra rompió esas dudas, comienza la obra y fíjate lo que dice capítulo 4, versículo 18 y el 5.1, prepárate. Dice que Moisés no se quedó solamente con el llamado, sino que comienza la obra. Dice, así se fue Moisés y volviendo a su ser objeto le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Encaró el suelo, le dijo, yo tengo que irme.
Así que arranca su trabajo, ¿no? Lo que Dios le había pedido que haga. Y el 5.1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Va y encara a lo que era la autoridad más alta en Egipto, el que tenía el derecho de decirle, hacerle así y chau. No había más Moisés, no había más Aarón, no había más nada. Nadie iba a salir de Egipto. Fueron directamente sin miedo, ¿viste? El que estaba dudando, el que estaba temblando, el que decía que no podía hablar, el que decía que mande a otro, estaba en la presencia de Faraón. Si bien las dudas muchas veces aparecen en nuestras vidas, y por la oración y la palabra de Dios siempre son aclaradas esas dudas, y podemos comprender que tenemos la fe puesta en el lugar correcto, siempre hay que comenzar la obra, y no importa qué tan difícil parezca, siempre tenemos que actuar, ¿sí? que irnos ir para meter las manos y comenzar a trabajar. Yo no sé para qué te llamó Dios o para qué te salvó. Seguro que fue por un propósito, pero eso lo tenés que encontrar vos por medio de su palabra, por medio de la oración, y que Dios te muestre qué es lo que quiere de vos en su iglesia. Y vamos a terminar ya. Mirá, le metí rápido ahí, ¿eh? ¿Estamos ahí? ¿Esa es la hora de verdad? ¿Sí? ¿-5? Vamos a ver cómo llega ahora a ser el héroe que aparece en el libro de Hebreos. Y varios versículos. Éxodo 14, 21 y 22, poneme. Éxodo 14, 21 y 22. Y prepárate 15 del 1 al 4. ...14, 21 y 22... vamos a ver el último punto que yo lo puse como la victoria. ¿Sí? La obra, y terminamos con la victoria para llegar a ser el héroe que nos muestra el autor de los Hebreos. Dice así, 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué impresionante lo que hizo Dios por medio de Moisés. Impactante lo que hizo. ¿Te imaginas una columna de agua, un muro de agua, digo, de cada lado? Hay que animarse a meterse igual, ¿no? ¿Quién la está sosteniendo el agua? ¿Quién la está evitando que se derrame encima tuyo, no? Y allá pasó con fe él y todo el pueblo en seco. Una obra impresionante la que hizo Dios por medio de Moisés. Y vemos al final como Moisés le da toda la gloria, se la da a Dios en el capítulo 15, del 1 al 4, vamos a leer, es toda una canción ahí, toda completa, pero vamos a leer unos versículos nada más. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, que se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Hasta el 4 dije, ¿no? Ahí está dándole la gloria, está dándole todo, la autoridad del hecho para Dios. Fue Jehová, pero estaba Moisés ahí llevando al pueblo con todo. Qué hermoso es ver el proceso de la vida de este personaje, Moisés, como ejemplo para nuestras vidas. Que no importa en el contexto en que hayas crecido, nacido, no importa si cometiste errores, lo importante es que Dios te llamó. Quizás pasaron en su momento algunas dudas, pero si te pones a trabajar, al final vas a tener la victoria en la obra. Fíjate que su vida quedó documentada para siempre, la vida de Moisés.
Y llegó hasta el libro de los Hebreos, ya después de Cristo, puede poner el autor como uno de los héroes. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás pienses que tu vida va a pasar sin pena ni gloria, quizás pienses que tu vida va a ser solamente una hoja más que se da vuelta, y yo quiero animarte que puedes hacer algo magnífico, algo grandioso con tu vida, si solamente te dejas llevar o guiar por la palabra de Dios y por lo que Él quiere hacer con vos. Terminamos con unos versículos nada más, Hechos 7, 35 al 36, y ya vamos a ir terminando, que dice el libro de los Hechos acerca de este Moisés. Este Moisés dice así: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Fue impactante lo que logró hacer Dios por la vida de Moisés. Ese mismo Dios puede hacer algo impactante en tu vida. Así que quiero animarte que todo esto que estuvimos aprendiendo acerca de la fe, lo tomes como algo personal, que Dios puede hacer algo impactante con tu vida, algo que quede marcada, una huella, algo que cuando ya no estés te recuerden por haber tenido una vida de fe. Voy a pedir al pastor Luis si nos puede guiar en oración para terminar este tiempo. Bueno, Señor, agradecemos, Padre amado, por tu palabra, por tu mensajero. Gracias a Dios por el ejemplo de la vida de Moisés para nuestras vidas, Señor. Un hombre común, un hombre como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras también, como podemos ver, Señor, Moisés cometiendo errores en su vida, pecando, Señor, como pecamos todos nosotros, pero también Dios, viendo que tú tenías un plan perfecto y maravilloso para él. Y Señor, hoy es el héroe nacional de Israel, aquel que libertó a la nación de la esclavitud egipcia, y gracias a Dios porque tú puedes hacer en la vida de las personas cosas maravillosas, Señor. Y así también nosotros confiamos en que tú puedes transformar nuestra vida, a pesar de lo que somos, tú puedes hacer de nosotros personas que te lleven gloria. Señor amado, agradecemos por el ejemplo de Moisés. Agradecemos su fe, Señor, porque después le vemos allí en el libro de los Éxodo, Señor, dando pasos gigantes, Señor, de fe, que es digno de ser imitado, Señor, y nosotros, Señor, queremos ser como Moisés, personas de fe, personas que son fieles, que son verdaderas. Y, Señor amado, pedimos que tu iglesia podamos ser así, cada uno de nosotros, Señor, podamos ser fieles y verdaderos, y podemos llevar adelante, Señor, el ministerio que nos has encargado. Ayúdanos a glorificar tu nombre cada día. Ayúdanos a edificarnos mutuamente y ayúdanos, Señor, a anunciar el Evangelio de Jesucristo a los que se quieran. Señor, bendice tu iglesia, ayúdanos a serte fieles y a llevarte gloria. Te lo pedimos, te damos las gracias y rogamos ahora que nos acompañes a cada uno de nuestros hogares.